Óscar Amaya, director de la Fundación Casa de la Ciencia de Buga, realizó un viaje por Turquía, Grecia y Dubái. A través de cápsulas informativas busca compartir esta experiencia con datos curiosos de su exploración. Nuestra compañera Lina Isabel Quincosis habló con el profe Amaya sobre lo más destacado de su travesía. El profesor y director de la Fundación Casa de la Ciencia, Óscar Amaya, hace alrededor de un mes realizó un interesante viaje donde pues ha tenido diferentes descubrimientos y él, como siempre, con su vista de científico y de explorador, ha querido compartirnos un poco sobre esa visión o esa percepción que tuvo durante ese viaje. Bienvenido, profe, y cuéntenos qué fue lo que vio en ese interesante viaje. Bueno, sí, esa fue una actividad que nace inicialmente buscando conocer el museo más importante del mundo en este momento, que es el Museo del Futuro. Pero estando ya en Dubái y explorando todo lo que había allá alrededor, se encuentra uno con una serie de alternativas. Al final terminamos haciendo un interesante recorrido por Turquía, reconociendo pues esta metrópoli, y estando en Turquía visitamos muchos lugares. Si bien Estambul pues es la ciudad más poblada de Turquía, Ankara es su capital, y en Estambul todo el tema de mercado, todo el tema de especias, toda esa capacidad que han desarrollado los turcos para negociar con el mundo. Y hay algo interesante de Turquía, y es que es la única ciudad del mundo que tiene como característica que pertenece a Asia y Europa. Y todo esto es separado por un puente que se llama el Puente del Bósforo, de 1.5 kilómetros de largo y algo así como 33 de ancho, que hace esa magia, ¿no? Entre otras cosas es considerada una obra de arquitectura porque tú ves simplemente dos soportes y el resto de uno dice, ¿y de dónde se soporta? ¿Cómo hace eso para sostenerse y tener tanta carga? Y estando en Turquía, interesante fue ir a visitar, como diría yo, montañas, ¿no? Esas montañas tienen una característica muy importante, Lina, y es que esas montañas están llenas hoy en día de túneles. De alguna manera, el hombre antiguo, cuando llegó a este lugar, quiso defenderse de sus enemigos, exploró bastante el lugar, y si bien la naturaleza hizo su trabajo por sí sola, ellos también ayudaron a que se armaran una especie de laberintos internos. Entonces tú veías a tu enemigo aquí, pero no te imaginabas que él, al esconderse dentro de esas cavernas, habían otras personas respaldándolo. Y también se aprovechó mucho este tema, si me permiten la expresión, de la expansión del cristianismo, porque desafortunadamente cuenta la historia que después de la muerte de Jesucristo los apóstoles fueron perseguidos y todos sus seguidores. Entonces ellos aprovecharon esta región de Capadocia en Turquía para hacer algo interesante, y fue refugiarse en estos lugares. Allí se escondían, pero allí también armaban, como decimos, sus reuniones, y así fueron logrando proyectar todas esas ideas de Jesucristo. Así que es una cosa muy interesante. Y hay algo interesante dentro de este viaje a Turquía, y es que pues tú tienes la posibilidad, diría yo, de volar. ¿Y cómo vuela uno? Pues montando en globo aerostático. Es una experiencia en realidad muy bonita. Particularmente la recomiendo porque creía que era algo traumático, pero la verdad es que es algo muy calmado, y se ha desarrollado toda una tecnología en Capadocia para armar vuelos. En un cubículo pueden haber 32 personas. Pueden haber más de 100 globos volando, mira, y uno poco escucha hablar de accidentes y todo eso, porque además todo esto tiene una tecnología que funciona también con fuego y con gases para lograr que ese globo esté hinchado y pueda estar allí mucho tiempo. Lo cierto es que es una región muy interesante. Más o menos, ¿a qué altura volaron en esos globos? Porque me imagino que pues, son un mecanismo bastante grande, ¿no? Sí, te cuento que un globo de esos puede alcanzar hasta 1 kilómetro, 1000 metros de altura, y lo interesante es que lo hacen en una región que tiene toda una historia, y desde ahí tú estás viendo el paisaje y estás tomando pues tus postales. La verdad es que es algo muy interesante, obligado de hacer si uno va a Capadocia, a Turquía. Bueno, ya después de haber viajado a Turquía, ¿cuál fue el siguiente país al que decidieron conocer? Pues mira, después de esto hay cruceros muy interesantes por Grecia. Pasamos a Grecia y hay unos cruceros que, como tú sabes, en los cruceros en la noche se viaja y en el día se llega a un puerto, a un lugar determinado donde te recogen en lanchas,
y puedes visitar islas griegas. Tuvimos la posibilidad de visitar Creta, Pasmo, Santorini y Mykonos. Es muy interesante porque también estas islas tienen su propia historia. Y hablando concretamente de Pasmos, fue el lugar donde el apóstol San Juan se refugió perseguido de nuevo por los romanos, ¿no? Y entonces pues se dice la historia que allí fue donde el apóstol San Juan escribió el libro caótico del Apocalipsis, que hablaba del final de los tiempos. Pero luego tú pasas a Creta y encuentras la isla más grande de Grecia y una de las más grandes de toda Europa, y te encuentras también con todo un desarrollo alrededor de esto, museos, una cantidad pues de cosas por conocer. Y tal vez pues la isla más conocida y más famosa del mundo es Santorini, que es una isla en realidad muy bonita para tomar las postales y todo esto. Pues tiene la congestión propia de estos lugares cuando se vuelven famosos, pero a mí particularmente más me gustó Mykonos. Mykonos es una isla muy bonita, muy organizada además, parece que hubiera sido proyectada como tal, y tiene una gran característica, y es que si vas allí no puedes dejar de tomarte esa foto en los molinos de viento, que son una postal muy interesante. Bueno, profe, qué pena, yo me devuelvo a Turquía porque detrás de cámaras estábamos hablando, o bueno, usted me estaba comentando que en Turquía las personas son muy comerciantes, ¿no? Entonces yo le estaba diciendo que eran similar como a la parte de Antioquia. Sí, sí, hay algo muy interesante cuando uno mira todas estas culturas, y es que uno siempre que los mira, uno está diciendo, nos parecemos a tal. Y claro, el turco es el paisa en Colombia, y seguramente pues muchas otras regiones donde hay ese dinamismo por el negocio, por todo esto. De hecho que hay mucho colombiano que va a Turquía, trae ropa, trae especias, trae lociones, porque realmente en cualquier sitio por donde tú pases por Turquía ves un negocio montado allí. Y bueno, se especializan mucho en el tema de alfombras y joyas preciosas. Bueno, mucho comercio allí. Después de Turquía, después de pasar algunas islas de la parte de Grecia, ¿a dónde fueron a parar después? Pues bueno, este era realmente cuando se proyectó todo este viaje, se proyectó era ir al Museo del Futuro en Dubái, pero pues estando en Dubái, tú quieres conocer esta metrópoli tan famosa. Es impresionante cómo en los Emiratos Árabes Unidos se ha logrado convertir el desierto en toda una ciudad, en ciudades avanzadísimas del estilo de Nueva York y otras. Y bueno, tiene como característica principal para mí en particular Dubái, que bueno, un calor impresionante, unas temperaturas de 40 y más grados. Por supuesto que todo el tema de hotelería tiene aire acondicionado, que es lo que de alguna manera ayuda, pero por todos lados hay obras de construcción. Yo te aseguro que si uno vuelve a Dubái dentro de 2 años ve otra panorámica. Y bueno, mucho el tema del oro, ¿no? Acuérdense que estos países se caracterizan porque explotaron bastante el tema de petróleo, eso los hizo muy ricos, pero también tienen sitios, inclusive hay lugares exclusivos donde la gente va a comprar oro. Entonces lo interesante de los Emiratos Árabes es que se han creído tanto el cuento, y es que ellos crean récords. Tienen el Burj Khalifa, que es el edificio más grande del mundo, tienen el mejor hotel del mundo, que es el que tiene forma de vela, tienen el mall más grande del mundo, donde hay cualquier cantidad, más de 5.000 negocios, y dentro de ellos tienen el acuario, como dicen ellos, más grande del mundo, donde tú vas simplemente y te entretienes viendo cualquier cantidad de especies animales. Y bueno, estando en Dubái, pasamos un momentico a Ankara, que es la capital de los Emiratos Árabes Unidos, y ahí encuentras pues una mezquita impresionante, pues un montaje, pues una construcción de verdad digna de admirar, y la más visitada, diría yo, del mundo junto con otros. Y concretamente ya estando en Dubái quise visitar el Museo del Futuro, que era pues el interés mío por todo este tema. Y el Museo del Futuro, la verdad es que vale la pena conocerlo. Es un museo que, diferente a muchos otros museos, si tú vas al Museo Louvre en París o al Musoniano en los Estados Unidos, tú encuentras muchas cosas que tienen que ver con lo antiguo. Seguramente miren hacia el presente y hacia el futuro, pero el Museo del Futuro está diseñado 50 años adelante. Es decir, es lo que va a ser el mundo
en particular en los Emiratos Árabes Unidos y en Dubái, en el año 2072. Y entonces encuentras todo lo que hay. Por ejemplo, el tema de transporte tiene que ver con los drones, ¿no? Si bien va a seguir el transporte normal, van a haber lugares como cuando coges el metro en un edificio exclusivo y te vas a trasladar exclusivamente en drones. También hay un tema genético allí ya que lo han estudiado muy bien, tienen inclusive un diseño de la selva amazónica y cómo se comporta ella. Y basado en esto ellos han creado ya pequeñas regiones, inclusive proyectan pequeños bosques en todo un desierto, ¿no? Entonces han desarrollado tecnologías para sacar, extraer agua y tienen ya jardines, una cantidad de cosas pues que llama poderosamente la atención. Me llamó a mí poderosamente la atención en el Museo del Futuro que están proyectando mucho los niños a la ciencia, entonces la última sala está dedicada exclusivamente al tema de niños. Y algo muy interesante en el Museo del Futuro y es que te hacen un viaje como si fueras a ir a la Estación Espacial Internacional. Nos metemos alrededor de 20 personas en un ascensor y créeme que es la misma sensación que se causaría si en una nave espacial fueras a ir hasta la ISS, que es la Estación Espacial Internacional. Te vas alejando, vas viendo cómo te acercas a la estación, enclavan allí y digamos que es la manera como viven los astronautas que van hasta allá. Lo cierto es que es un museo muy proyectado, vale la pena conocerlo y vale la pena visitarlo. Y algo interesante que quise hacer y que como decía, me pica pues la lengua por hacerlo, y es que fui al desierto de Dubái en una especie de safari, y estando allí en el desierto de Dubái quise hacer una nota de un tema que tiene mucha controversia. Se llama la siembra de nubes, y es que por medio de aviones riegan soluciones de yoduro de plata, y de esta manera hacen que se forme la condensación. Recuerden que esa condensación es el paso del estado gaseoso al estado líquido, entonces crean lluvias. El tema es que en muchas ocasiones se les ha ido la mano porque han visto ustedes esas notas internacionales donde prácticamente Dubái se inunda. Este es un tema pues que requiere regulaciones y todo eso, y quise ir precisamente al desierto a hacer una nota de estas características. Bueno, la verdad es que como bien hemos podido apreciar con todo lo que usted nos relata, es que viajar expande mucho la mente y nos encontramos con muchas cosas que nos confronta, nos hace cuestionar, y también a la vez, en el caso de Dubái, que fue al Museo del Futuro, pues también nos pone a reflexionar lo que será más allá de nosotros en estos tiempos, más allá en el futuro. Sí, lo interesante de esto, y como docente pues trato de la mejor manera de compartir estas experiencias con mis estudiantes. De hecho, muchos de mis estudiantes ya han ido a estos lugares, que hoy en día son profesionales. Entonces, lo interesante de esto y compartir esto con los jóvenes es que expande la mente de un joven y lo proyecta hacia el futuro. Entonces, ya saben que hay que estudiar, porque el estudiar te permite conseguir unos recursos y esos recursos te permiten conocer. Bueno, profe, por cierto, también hacer la invitación a todas las personas en la página de la Casa de la Ciencia, de la Fundación Casa de la Ciencia. El profe está enviando o mostrando cápsulas de cada una de esas vivencias que tuvo en estos países. Una invitación pues para que aprovechen cada viernes, sábado es donde va a estar mostrando esas cápsulas. Sí, este sábado anterior pasamos Turquía, son cápsulas de aproximadamente 6 minutos. Este sábado sale Grecia, Islas Griegas, luego hablamos de Dubái y Abu Dhabi en Emiratos Árabes, luego hacemos un especial sobre Museo del Futuro y finalizamos con el tema de lluviáceas. Cada sábado saldría siembra de nubes. Bueno, profe, gracias por compartirnos esas experiencias, y pues ahí está la invitación para las personas que estén interesados de conocer un poco más a profundidad, porque aquí someramente tocamos unos temas, pero que quieran ver a profundidad pueden estar allí en la página de Facebook de la Fundación Casa de la Ciencia de Buga.